Muy buenas noches a todos los que nos escuchan en esta bonita y calurosa noche de viernes en Semana Santa. Bienvenidos una vez más a su podcast Locos por la Medicina. Y el día de hoy tocaremos el tema de la memoria. Y para ello, nosotros presentes, vamos a hablar un poco de eso. Así que le voy a dar tiempo a Estefanía Sandoval para que comience con el tema de hoy. Bienvenidos. El día de hoy les hablaré de un concepto de qué es la memoria. Dice que es el proceso por el cual codificamos, almacenamos y recuperamos la información. Cada una de las tres partes de esta definición, que sería codificación, almacenamiento y recuperación, representa un proceso diferente. La memoria sensorial es el almacenamiento momentáneo inicial de la información, que dura solo un instante. Aquí es el sistema sensorial de la persona que registra muy brevemente una réplica exacta del estímulo. En una segunda etapa tenemos la memoria de corto plazo, que mantiene la información durante de 15 a 25 segundos y la almacena según su significado y no como un simple estímulo sensorial. En la memoria de corto plazo tenemos la memoria de trabajo, que es el sistema que conserva la información de manera temporal mientras se manipula y ensaya dicha información de manera activa. El tercer tipo de sistema de almacenamiento es la memoria de largo plazo, que se almacena en la memoria de largo plazo en forma relativamente permanente, aunque puede ser difícil recuperarla. En esta se encuentran los módulos de la memoria de largo plazo, que son la memoria declarativa, que es la memoria de información objetiva como los nombres, rostros, fechas y hechos, entre otras cosas. La memoria procedimental, que se refiere a memoria de habilidades u hábitos como andar en bicicleta o pegarle una pelota de béisbol. Tenemos la memoria semántica, que es la memoria de un conocimiento o hechos generales sobre el mundo. Lo mismo de la memoria de las reglas de la lógica que se realizan para deducir otros hechos. Por último, tenemos la memoria episódica, que es la memoria de sucesos que ocurren en un determinado tiempo, lugar o contexto. Como consiguiente, tenemos a nuestra compañera María, que les hablará de un tema muy interesante. Gracias, Stephanie. Saben, hace poco leí algo sobre la memoria. Es un concepto que nos otorga Endel Tulving, que dice que no existe una cosa como la memoria. Lo que existe es un número de diferentes sistemas y procesos cerebroconductual cognitivo que, mediante la interacción y la cooperación, permite a su poseedor beneficiarse de la experiencia pasada y así favorecer la supervivencia. Los sistemas de memoria conocidos y los aún por conocimiento tratan y operan sobre aspectos diferentes del ambiente del organismo. Funcionan con arreglo a principios diferentes y siguen sus propias leyes especializadas de procesamiento. Sobre lo que yo sé, y supongo que la mayoría, es que la memoria humana es una realidad absorbente y compleja. Es la psiquiatría en la que más hablamos y en la que más tenemos que trabajar, a pesar que nos traiciona a veces, y a todos. A través de la memoria restauramos imágenes y escenas pasadas, preservamos nuestras experiencias y emociones y desarrollamos nuestra historia personal. No podemos vivir sin entender por lo que estamos pasando, lo que nos lleva a que la memoria es la capacidad de obtener, guardar y recuperar información. Somos quienes somos por lo que conocemos y recordamos. Sin memoria no seríamos capaces de percibir, aprender o pensar. No seríamos capaces de expresar nuestros pensamientos, no tendríamos identidad personal, porque sin memoria no seríamos capaces de saber quiénes somos y cómo serán nuestras vidas. Prácticamente sin sentido. Tenemos dos memorias. La memoria implícita, que incluye hábitos clásicos, sensibilidades y condicionamientos, así como habilidades motoras y perceptivas como andar en bicicleta. Por otro lado, existe la memoria explícita, que incluye la memoria inconsciente de personas, lugares, objetos y eventos. La memoria es una entidad única y homogénea, es decir, con una ubicación de almacenamiento de memoria específica. Esta que consta de varios sistemas que nos permiten adquirir, almacenar y recuperar información del entorno. Cada recuerdo tiene su propia estructura anatómica y diferentes lesiones cerebrales
borran diferentes recuerdos. La neuropsicóloga canadiense Brenda Milner ha realizado investigaciones con pacientes con trastornos de memoria y demostró, con el estudio del caso de Henry Mollison, que la pérdida de masa encefálica correspondiente al lóbulo temporal y al hipocampo afecta a la capacidad de adquirir nuevos recuerdos, mientras que la pérdida en otras regiones del cerebro no afecta a la memoria. Con esto me llega un tema interesante, que son los tipos de memoria. Vale la pena mencionar que las estructuras que se presentarán no son pasos permanentes, sino secuenciales en el procesamiento de la información para que pueda recuperarse y usarse después de lograr la memoria a largo plazo, aunque hay un flujo constante de información entre estas tres etapas. No se sabe si afectan diferentes regiones del cerebro. Vámonos con la memoria sensorial. Esta registra información del ambiente externo, como imágenes, sonidos, olores, sabores y tacto, por un tiempo corto, por ejemplo un segundo. Este segundo es lo suficiente para enviar la información a la memoria a corto plazo. Ya que hablamos sobre ella, la información almacenada en la memoria sensorial se transfiere parcialmente a la memoria a corto plazo y luego a la memoria a largo plazo. La función de la memoria a corto plazo es organizar y analizar información, como reconocimiento facial, recordar nombres, respuestas de cuestionarios, etc. E interpretar nuestras experiencias. Ahora pasemos a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo incluye nuestro conocimiento del mundo físico, las realidades sociales y culturales, nuestra memoria autobiográfica, el lenguaje y el significado de los conceptos. La información aquí está bien organizada para facilitar el acceso en el momento adecuado. Interesante, ¿no? Sin embargo, también debemos aclarar que la fragilidad de la memoria se vuelve más evidente a medida que las personas viven más tiempo. En nuestra sociedad, las enfermedades cerebrales como el Alzheimer o la demencia senil están aumentando y destruyendo gradualmente la inteligencia. Esto es algo que muchas personas tienden a dejar de lado. Pero aquí es donde pasamos con nuestro compañero Gabriel y él nos va a explicar más sobre estas fallas de la memoria. Bueno, María, pues muchas gracias. Evidentemente, pues yo voy a hablar sobre la pérdida de la memoria. La pérdida de la memoria, o como muchos hacen referencia a la amnesia, que es el olvido inusual. Una persona que tiene una pérdida de memoria posiblemente no es capaz de recordar hechos nuevos o acceder a uno o más recuerdos del pasado, o ambos. La pérdida de memoria puede presentarse por un corto tiempo y luego resolverse. Esto se le llama transitorio, o puede no desaparecer dependiendo de la causa. Puede empeorar con el tiempo, evidentemente, si no se trata a tiempo. Bueno, en casos graves, tal deterioro de la memoria puede inferir con las actividades de la vida diaria. Algunas de las causas puede ser el envejecimiento normal, puede causar el olvido. Es normal tener alguna dificultad para aprender material nuevo o necesitar más tiempo para recordarlo, pero el envejecimiento normal no conduce a una pérdida drástica de memoria. Tal pérdida de la memoria se debe a otras enfermedades. La pérdida de memoria puede ser causada por muchos factores, ¿no? Para determinar una causa, hay que poner atención a las preguntas médicas que se le preguntará a una persona que tal vez tenga el problema de la memoria, ¿no? Muchas zonas del cerebro ayudan a crear y recuperar recuerdos. Un problema en cualquiera de estas zonas puede llevar a la pérdida de la memoria. La pérdida de memoria puede resultar de una lesión en el cerebro, que puede ser causada o puede ser causada en este momento, pues que causada después, y una de esas puede ser el tumor cerebral. También en los tratamientos para el cáncer, tales como la radiación al cerebro, también como el trasplante de la médula ósea o la quimioterapia, la conmoción o traumatismo craneal, la insuficiencia del oxígeno cerebral cuando el corazón o la respiración se detienen durante demasiado tiempo, infecciones cerebrales graves o infección alrededor del cerebro, una cirugía mayor o una enfermedad grave, incluso una cirugía también en el cerebro. La amnesia global transitoria, la pérdida súbita y temporal de la memoria por una causa incierta, pues no se sabe por qué pasó. Un accidente isquémico transitorio o bien un accidente cerebrovascular. La hidrocefalia, que es pero si no saben nuestros oyentes, es la acumulación de líquido en el cerebro.
la esclerosis múltiple y la demencia. Ahora bien, algunas veces la pérdida de la memoria se presenta con problemas de salud mental, tales como después de un evento traumático o estresante importante, el trastorno bipolar, la depresión o cualquier otro trastorno mental como la esquizofrenia. La pérdida de la memoria puede ser un signo de demencia. La demencia también afecta el pensamiento, el lenguaje, la capacidad de discernimiento y la conducta. Las formas comunes de demencia asociadas con la pérdida de la memoria son, como mencionaba anteriormente mi compañera María, la enfermedad de Alzheimer, demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, como mencionaba anteriormente también, hidrocefalia normotensiva. También otras causas de la pérdida de la memoria pueden incluir el consumo de alcohol o uso de medicamentos con receta médica o sustancias ilícitas. Por eso se dice que el consumo de sustancias evidentemente no es bueno para el ser humano y evidentemente también aturde a nuestro cerebro y le hace mal al cerebro. Las infecciones del cerebro, tales como la enfermedad de Lyme, sífilis o el virus de inmunodeficiencia humana o inmunodeficiencia adquirida. El abuso de medicamentos, así como los hipnóticos, la terapia electroconvulsiva, con mucha frecuencia, pérdida de memoria a corto plazo, la epilepsia, que no está muy bien controlada también, y la enfermedad que produce pérdida o daño de las neuronas del tejido cerebral, tales como la enfermedad de Parkinson y también la enfermedad de Huntington o la esclerosis múltiple. También los bajos niveles de nutrientes o de vitamina importantes, tales como la vitamina B1 o B12. Ahora bien, les voy a dar unos tips o unos cuidados para el hogar cuando una persona tiene pérdida de memoria. Cuando una persona con pérdida de memoria necesita de mucho apoyo. También la ayuda el hecho de mostrar objetos, fotos familiares, ponernos a escuchar música conocida para ellos. También es bueno anotar la hora en que la persona debe tomar cualquier medicamento o completar otras tareas importantes. Es importante escribirlo, tomar nota. Si una persona necesita ayuda con las tareas diarias o si la seguridad o la nutrición son una preocupación, posteriormente cualquiera debe contemplar. Ahí yo creo que se escuchó un poquito el timbre de mi teléfono, pero lo que estaba dando un poco los tips para el hogar, ¿no? Y estaba que si una persona necesita ayuda con las tareas diarias o si la seguridad o la nutrición es una preocupación, posiblemente quiera contemplar la posibilidad de llevarla a un centro médico de cuidados prolongados, como un asilo o residencia de ancianos. No estoy diciendo que lo dejen ahí abandonado, porque muchas personas hacen eso. Lo que se puede esperar en un consultorio médico como nosotros, que vamos a ser futuros médicos, se llevará a cabo un examen físico y le hará preguntas acerca de la historia clínica, los síntomas de la persona. Esto casi siempre incluye hacer preguntas sobre los miembros de la familia, amigos. Por lo tanto, ellos deben ir a la cita. Las preguntas de la historia clínica pueden incluir tipos de pérdida de memoria, por ejemplo, a corto plazo o largo plazo. Patrón de tiempo, a esto me refiero a cuánto tiempo ha durado la pérdida de memoria o si es intermitente. Cosas que desencadenaron la pérdida de memoria, por ejemplo, una cirugía o un traumatismo craneal. Los exámenes que se pueden realizar pueden ser exámenes de sangre para enfermedades específicas de las que se sospeche, como la deficiencia de la vitamina 12 o enfermedad de la tiroides. También los exámenes cognitivos pueden ser pruebas neuropsicológicas o psicométricas, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas de la cabeza o punción lumbar. El tratamiento depende de la causa de la pérdida de la memoria. Su proveedor puede proporcionarle más información. Ahora bien, yo quiero dejarle un tiempo a mi compañera Violeta, que ya te estará tocando otro tema en este preciso momento. Muy bien, como muchos sabemos ya, no existe una píldora de la memoria, tampoco recetas mágicas para poder mejorar nuestra memoria. Memorizar también es una tarea muy difícil para muchos y las técnicas de memoria tampoco la hacen más sencilla, sino que más efectiva.
Esta es una habilidad aprendida que requiere de esfuerzo. Pero si uno es perezoso, se conforma con su memoria tal y como es porque no le gusta el esfuerzo mental que exige aprender. Para mejorar la memoria también existen algunos principios generales. Estos son la atención, el sentido, la organización y por último la asociación. Vamos a hablar sobre la atención. La atención, como todos ya sabemos, es un proceso selectivo de la memoria, por el que atendemos a los estímulos importantes e ignoramos a los irrelevantes. Para recordar algo, lo primero que debemos hacer es atender. Segundo, codificar. Y por último, organizar la información. Hablando de sentido, entra en juego la memoria mecánica, ya que consiste en recordar una información, como todos sabemos, repitiéndola varias veces. Otorgarle sentido también, como memorizar fórmulas químicas sin comprenderlas. Sin embargo, el sentido afecta a todos los niveles de la memoria. Para aprender un tema, cuanto más sentido tenga, se nos será mucho más fácil su aprendizaje. La organización. Aquí la información debe estar organizada para recordarla mejor. ¿Qué utilidad? Pongámonos a pensar, ¿qué utilidad tendría un diccionario si las palabras estuvieran enumeradas al azar en lugar de seguir un orden alfabético? Ok, hablando de la asociación, consiste en relacionar lo que se desea aprender con algo que ya se sabe. Por ejemplo, en lo personal, a mí me pasó una vez. Me pidieron dibujar un mapa de Italia y uno de Noruega. Ok, y dije, ok, se me hace más fácil el de Italia. ¿Y por qué se me hace más fácil? Porque recuerdo mejor el de Italia. Porque a mí una vez me dijeron que el mapa de Italia se asemeja a una bota. Entonces, el recuerdo y la comprensión mejoran cuando nosotros los estudiantes relacionamos los nuevos conocimientos con cosas que ya sabemos. Muy bien, y algunos tips para mejorar la memoria es asegurarse de mantener la actividad física. En lo personal, yo al hacer ejercicio últimamente me ha sido mucho beneficio, no solo físicamente, sino que mentalmente en mi cerebro tengo más concentración. También el aumento del flujo sanguíneo al cerebro ayuda muchísimo. Comer bien. Aquí sabemos que el cerebro necesita todos estos nutrientes adecuados para funcionar correctamente. Y por último, pero no menos importante, entrenar el cerebro. Y me pueden preguntar, ¿pero cómo entrenamos el cerebro? Podemos exponer el cerebro a desafíos. ¿Qué desafíos? Como aprender un nuevo idioma. Esta es una de las mejores defensas para conservar intactos los recuerdos. Y pues bueno, espero que el podcast del día de hoy haya sido de mucho agrado a todos nuestros oyentes, que donde sea que nos estén escuchando. Espero que hayan aprendido bastante de lo que es la memoria, ya que tocamos conceptos, fundamentos, bases biológicas, tipos y fallas de la memoria, y así como tips para mejorarla, ¿no? La verdad, espero que puedan estar con nosotros, acompañándonos el próximo viernes. Ya saben que hacemos podcast todos los viernes a la misma hora, a las 7 de la noche. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.